Así puestos de pie, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Y le vamos a dar lectura de los versos 31 al verso número 41. Lucas 1,
versos 31 al 41. Y la lectura la vamos a hacer alternadamente. Ustedes comienzan en el verso 31, yo el 32 y así sucesivamente, y en el 41 lo leemos todos juntos. Si ya lo tienen, ustedes comienzan. La palabra de Dios dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Todos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así, puestos de pie, le damos el tiempo a mi hermano Fermín, quien será quien nos comparte la palabra esta mañana. Vamos a orar, por favor, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu presencia en nuestras vidas, por lo que en todo momento tú estás edificando en nuestras mentes, en nuestros corazones, por la presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias porque nos concedes el privilegio de servirte, de poder responder cada día a ese estímulo profundo, poderoso de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque has derramado tu gracia abundantemente en nosotros, y podemos decir, como tu siervo Pablo lo expresó: soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú haces posible que lo que tú has dicho acerca de nosotros se cumpla plenamente en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor te pedimos que esta mañana tu palabra traiga consuelo, fortaleza, edificación, dirección a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Buenos días. Tal vez más de uno, al escuchar la lectura del día de hoy, pensó: bueno, ya estamos fuera de las lecturas navideñas de temporada. Y desde hace algunos días, 2, 3 días, pensaba, o meditaba más bien, ¿por qué no continuar con el espíritu navideño todo el año? Porque eso que llamamos por lo regular espíritu navideño no tiene nada que ver con el verdadero espíritu navideño que encontramos en la Biblia. Creo que el último residuo de espíritu navideño apenas nos lo comimos en una rosca de Reyes, y ya fue lo último, ¿no? Ya en muchas casas no hay luces, no hay esferas, ya no hay árboles, y se acabó, se fue, digamos, eso que prevalece, hay que reconocerlo. Sin embargo, en muchos hogares, en muchas familias, en muchos que nos decimos creyentes, pues esa actitud de bondad, de buenos deseos, abrazos, el Face, como decimos, se llenó de saludos a las 11, 12 de la noche, y de repente ya todo eso se acabó. Ya no hay más felicitaciones,
ya no hay más alusiones al espíritu, entre comillas, al espíritu navideño. Y eso es lamentable, porque yo creo que eso debe prevalecer en todo momento y todo el año. Por eso propongo que este año el espíritu navideño esté presente hasta la próxima Navidad, para que me entiendan. Y es que el pasaje de Lucas que hoy escogí muestra algo muy interesante que seguramente ustedes han podido descubrir cuando han leído a Lucas, porque como ustedes saben, él es el autor no solamente del Evangelio que lleva su nombre, sino también del libro de los Hechos. Y podríamos decir que la clave hermenéutica de Lucas, la que nos permite comprender lo que él plasmó en su Evangelio y en el libro de los Hechos, esa clave hermenéutica es el Espíritu Santo. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? O sea, si nosotros queremos entender el sentido de lo que él nos está diciendo desde su Evangelio y el libro de los Hechos, que abarca aproximadamente alrededor de 30 años, tal vez un poco más, es el Espíritu Santo el protagonista de su testimonio, de su investigación. Y esto, cuando leemos Lucas, si ustedes se han dado cuenta, en los primeros capítulos, al menos en los primeros 4 capítulos, se menciona alrededor de 7 veces. Y en función del texto que acabamos de leer, digamos que, permítanme decirlo así, el Espíritu Santo es el verdadero espíritu de lo que llamamos la Navidad. El mundo, lo que nos ha presentado como el espíritu de la Navidad, está más cerca de la apostasía o del anticristianismo que lo que nos dice Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Porque podemos ver, como leíamos hace un momento, en estos versículos, al menos 2 menciones directas del Espíritu Santo. Primero, obrando en María y después en Elizabeth. Pero antes, si nosotros leemos con atención, ya se nos ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 15, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni otra bebida alcohólica cualquiera, estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Y esto lo dice en función del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio que se le hace a Zacarías. Y podemos ver más adelante que cuando nace Jesús, aquel varón Simeón es guiado por el Espíritu Santo al templo el día preciso en el que el Señor va a ser presentado. Y eso es algo extraordinario. O sea, cuando empezamos a ver la historia, la verdadera historia de la Navidad, vemos que el protagonista principal es el Espíritu Santo, haciéndose presente en la vida de estos hombres piadosos, que amaban a Dios, que esperaban la redención de Israel, pero quien está interviniendo en la historia, en el escenario de los hombres, es el Espíritu Santo. Es decir, que las fuerzas de la historia no son las fuerzas que muchos identifican como las económicas, las sociales, las políticas, lo que mueve a los hombres, sino vemos al Espíritu Santo obrando desde lo más profundo en el corazón de estos personajes. Más adelante Lucas, cuando habla de aquel momento cuando los discípulos y Jesús fueron estorbados para ingresar a la aldea de unos samaritanos. Ustedes recordarán aquel momento
cuando algunos de los discípulos sugieren al maestro: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Pasaje que a mí me llama mucho la atención con la seguridad que ellos proponen, que sugieren en ese momento orar para que descienda fuego del cielo. Y el Señor les dice en la conclusión de ese pasaje, que por cierto algunas versiones no tienen, porque en los manuscritos más antiguos que se han encontrado del Nuevo Testamento no tiene esas palabras. Reina Valera 60 lo registra, pero algunas otras versiones no registran esa parte donde dice: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? Amonestándoles y diciéndoles que eso que están pensando, que están sugiriendo, no corresponde al espíritu, a la manera de actuar, de pensar de un verdadero discípulo. Pensar hacer descender fuego del cielo para consumir la aldea de unos samaritanos. Y es ahí donde me pregunto si nosotros estamos siempre conscientes del espíritu al que pertenecemos, del espíritu que hay en nosotros, que nos anima a pensar, a actuar, a decidir, que no es el espíritu del mundo. Por eso empecé diciendo, propongo que este año podamos vivir del espíritu de la Navidad todo el tiempo, y que esto pueda sorprender a ese mundo que piensa que la Navidad ya se acabó, ¿no? Que eso ya quedó atrás y hay que esperar hasta el siguiente año. Imagínate que tú llegaras con tus amigos, tus hermanos, y les dieras un abrazo y les dijeras ¡Feliz Navidad! En enero o en febrero. Diría, ¿qué te sucede? O sea, ¿por qué me dices eso? Estaríamos no solamente expresando algo con palabras, sino reconociendo que el verdadero espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu de la Navidad, mueve nuestras vidas. ¿Se dieron cuenta que esta mañana cantamos cosas realmente extraordinarias? Yo muchas veces les digo a los hermanos, cuando tengo la oportunidad de hacerlo en alguna reunión, que podamos detenernos en meditar lo que cantamos. Dijimos cosas tremendas, y no se ofendan por lo que voy a decir, pero que si las creyéramos el día de hoy nada más, tendríamos un día extraordinario, ¿sí o no? O sea, si nos quedáramos nada más con lo que hoy cantamos, y creo que lo que cantamos tiene un fundamento escritural, o sea, no cantamos algo que Dios no quisiera hacer o que no pueda hacer, pero si eso lo creyéramos hoy, la mitad del día, durante el desayuno, nuestras clases, nuestro saludo, seríamos seres realmente extraordinarios, porque cantamos algo que tiene que ver precisamente con esa obra del Espíritu en nuestras vidas. Vean, leíamos cómo por medio de su Espíritu el Señor estaba haciendo una obra que nadie percibía. Pero lo interesante tanto en María como en Elizabeth, que fue lo que leímos, es que ambas mujeres, igual que Zacarías, igual que Simeón, respondieron al mover del Espíritu Santo. Eso que estaba haciendo el Espíritu, esperaba de ellos también una respuesta. Y ahí estaban ellos siendo conducidos, llenos, guiados por el Espíritu Santo. Y es que, por supuesto, a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar que la presencia del Espíritu Santo tiene que hacerse a lo mejor en una, vamos a decir, una presentación, déjenme decirlo así, pentecostal tradicional, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo se hace presente, digo, lo pongo entre comillas, entiéndanme cómo lo digo, que el Espíritu Santo se hace presente solamente cuando hay ruido, cuando hay emoción, cuando hay alegría, cuando la música está fuerte, cuando hay emociones.
No, en todo este tiempo que estamos meditando en estos pasajes, vemos que el Espíritu Santo se hace presente y está actuando de manera silenciosa, digamos, oculta, casi no perceptible, ¿no? Humanamente hablando, no perceptible, pero ahí está obrando en la vida de estos personajes. Pero ellos respondiendo, me recuerda aquel pasaje cuando dice en Esdras, refiriéndose a la restauración de los judíos que habían estado cautivos en Babilonia. Habían transcurrido ya los 70 años que había profetizado Jeremías de cautiverio. Y dice la palabra que el Señor despertó el espíritu de Ciro. Primero, despierta el espíritu de este rey, de este monarca, para decretar que los judíos podían regresar a su tierra. Y yo me pregunto, ¿qué tan consciente estaba Ciro de lo que el Espíritu estaba provocando en él? Seguramente él no entendía mucho de esto, y aunque Isaías lo llama siervo del Señor, o sea, Ciro estaba siendo un instrumento en las manos del Señor, y muy probablemente él no lo sabía, no estaba consciente, pero el Espíritu estaba obrando en él para llevarlo precisamente a este punto de decretar, no como muchos andan decretando ahora, no sé si debe ser un decreto imperial, y entonces decretó que los judíos podían regresar a su tierra. Pero ahí no queda la historia. O sea, quien escribe el libro de Esdras, que seguramente pudo haber sido el mismo Esdras, tenía una visión también profética muy interesante, porque registró que también el Señor, así como había despertado el espíritu de Ciro, había despertado el espíritu de aquellos que regresarían para restaurar la vida nacional de los judíos. Y no solamente despierta el espíritu de Ciro, sino que despierta el espíritu del pueblo, de aquellos que van a regresar. Y lo que quedó registrado es que precisamente aquellos en quienes el Señor despertó ese espíritu responden y regresan a Jerusalén. La historia nos deja ver, el testimonio bíblico nos deja ver, que fueron más los que se quedaron en Babilonia que los que regresaron. O sea, fueron muy pocos los que responden a ese estímulo del Espíritu Santo en ellos para que regresen. O sea, no regresaron, podemos decir, porque ellos lo hayan querido, porque ellos lo hayan trabajado en su mente previamente, porque fue una decisión humana. Ellos respondieron al mover del Espíritu. Otra vez vemos que el protagonista de la historia es el Espíritu. Y yo creo que las cosas no han cambiado. Yo creo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos, la situación que vivimos en nuestro país, permítanme decirlo otra vez, necesitamos este año recobrar el espíritu navideño, el verdadero espíritu navideño. Yo no comparto mucho, no comulgo con esa idea que a mí me parece, no tienen que estar de acuerdo conmigo, a mí me parece que a veces raya hasta en la herejía, cuando decimos que Jesús nazca en tu corazón. Yo no encuentro base escritural para poder decir que Jesús vuelva a nacer como nació en Belén hace ya 2000 años. Más bien la Biblia habla del nuevo nacimiento. Somos nosotros los que necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos nacer para poder ver y entrar al reino de los cielos. Porque Jesús no volverá a nacer. O sea, Él nació, murió, resucitó, ¿sí? Ascendió. Pero yo no encuentro en la Biblia que Jesús vuelva a nacer. Yo entiendo que lo podemos decir en un sentido metafórico, poético,
Pero realmente Jesús no nace en nosotros. Somos nosotros los que nacemos de nuevo, los que nacemos del Espíritu, los que participamos de la vida del Espíritu, ¿sí? Quienes oímos su voz, quienes respondemos y podemos ver la manifestación de su obra día a día. Yo los quiero invitar a que iniciando este nuevo periodo, esta nueva etapa que el Señor nos concede, podamos ser más conscientes del mover de su Espíritu en nuestras vidas. Vean qué extraordinario. Apenas María entendió que Dios estaba haciendo algo con ella, ella respondió y dijo: he aquí la sierva del Señor, que se cumpla su voluntad en mí. Y el Espíritu ya estaba obrando en ella. Y ese mismo Espíritu la impulsa para visitar a Elizabeth. Y apenas escucha su saludo y también es llena del Espíritu Santo. Dios nos conceda en su misericordia, así como leemos aquí, no vamos a leer todos los demás textos, pero ustedes los pueden leer, que así como en esta parte de la historia vemos al Espíritu obrar en Zacarías, en María, en Elizabeth, en Simeón, así también el Señor nos guíe día a día, en todo momento, inspirando nuestros corazones, inspirando nuestros deseos, nuestras decisiones. Y que esto sea algo notorio no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, ¿sí? Sin luces, sin esferas, ¿no? Sin tanto ruido, sin regalos, sino que nuestra vida pueda ser ese testimonio constante que, como decía una vez un hermano, nosotros que somos trofeos de su gracia, los demás lo puedan apreciar. Así que yo les quiero invitar a que esta mañana ocupemos un momento de oración, pero en esta oración que podamos pedirle al Señor específicamente algo, que es también mi oración, que nos haga sensibles a la presencia de su Espíritu, que nos haga más sensibles, que despierte en nosotros, que despierte esa conciencia de la necesidad que tenemos de Él, de depender en todo y en todo momento. Lo que hablamos, lo que decidimos, lo que proyectamos. Hace unos días intentaba agendar algunas cosas y preparar algunas situaciones que me gustaría concretarlas este año, si Dios lo permite, pero de repente me sentí un tanto incómodo conmigo mismo cuando me di cuenta que cuando lo estaba haciendo, ni siquiera estaba pensando si Dios quería eso para mí. Ni siquiera pensaba en la posibilidad si eso que yo estaba queriendo agendar podría ser resultado de un anhelo que viniera de Él. Y eso me detuvo, de momento, como queriendo rectificar y revisar. Pero me di cuenta, con vergüenza, se los confieso, que estaba yo tomando de alguna manera decisiones y pensando en situaciones que ni siquiera había traído a los pies del Señor. Yo quiero invitarles para que esta mañana en nuestra oración podamos decirle: Señor, hazme más sensible a la voz de tu Espíritu. Permíteme depender más del poder de tu Espíritu. Que mis decisiones puedan ser el resultado de esa dirección que tú nos das a través del Espíritu. ¿Les parece que ocupemos un momento orando? ¿Sí? Cada uno sabrá qué decirle y cómo decirle al Señor esto que yo les invito. Padre, gracias.